Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos también en una clase especial. Vamos a hablar de opinión pública con Danilo Fernández, que es comunicador, es profesor de ciencia política e historia. Además, es responsable de la cátedra de opinión pública en un instituto líder de Argentina. Con él vamos a charlar acerca de una serie de cuestiones que estuvieron saliendo en los distintos cursos, en las distintas, o sea, a ver, empezamos a charlar nosotros un poco de opinión pública, lo pasamos como de manera medio veloz, y Daniel se ofreció muy amablemente a ayudarnos a profundizar en esto. Así que bueno, bienvenido Danilo, ¿cómo estás? Hola Javier, bueno, un gustazo para mí poder compartir algo que, como decía hoy, algo que forma parte de mi vida diaria, porque yo hoy, por ejemplo, tuve clases 11 y 25 con chicos de sexto año de la secundaria y estuvimos hablando de la influencia de los medios de comunicación en la formación de opinión pública. Ujú. Porque básicamente damos eso, investigamos acerca de la opinión pública. Por ahí se confunde mucho lo que tiene que ver opinión pública con encuestas solamente. Sin embargo, las encuestas es una herramienta que utiliza la opinión pública para tener un panorama, digamos, y a partir de ahí generar otras cosas, Bueno, pero vamos por lo básico. ¿Qué Ujú. es opinión pública? Bueno, lo básico es lo más complicado porque opinión pública no tiene una definición unívoca. Digamos, habría que remontarse. Y lo raro es que ya lo han tratado de definir, o el primero que utilizó, acuñó el término fue Michael Montaigne, se llama así, en el siglo XV, y lo utilizó en un ensayo 2 veces. Y las 2 veces se refirió a cosas diferentes. Una cosa de- Imagínense, desde el surgimiento de este término, ya había un quilombo importante porque no se refería a lo mismo, ni el mismo autor que lo empezó a utilizar. Así que después podemos hablar inclusive de John Locke, de Hume, de Rousseau, que también hablaron de opinión pública, pero ninguno de los tres tampoco hablando de lo mismo. Entonces, por Bueno, pero eso, decímelo fácil. A ver, opinión pública es. opinión pública hace referencia a, a un aspecto muy preciso que tiene que ver con expresar puntos de vista, expresar puntos de vista de un tema, de un tema de interés público, sobre asuntos de interés en general. Está dirigido generalmente al resto de la sociedad y sobre todo al poder. Eso sería en grandes términos, digamos, lo que es la opinión pública. Entonces, Bien, vamos, una discusión. es una discusión o una expresión de diferentes puntos de vista donde se hace referencia a asuntos públicos, generalmente, que pueden ser asuntos de interés social, pero generalmente sobre el poder. Bien, vamos qué sé yo, dame un ejemplo. ¿Qué cosa es de opinión pública? ¿Cómo podríamos poner un ejemplo? Bueno, en principio, antes de darte un ejemplo puntual, quiero decirte que lo que sí o sí respeta la opinión pública son 3 puntos básicos Ujú, que están dentro de esta definición que te acabo de dar. ujú. Uno es la discusión, es decir, siempre tiene que haber discusión para que exista esta posibilidad de empezar a distinguir la opinión pública. Ujú. Discusión significa un conflicto o algo que más de una persona plantea algo diferente, más de un punto de vista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la cuestión pública. Y acá también hay un problema porque no siempre se entiende lo público como la misma cosa. Entonces, vamos a Ujú. entender nosotros como algo público dentro de la opinión pública, que es una opinión que ya la voy a exteriorizar, la voy a dar a conocer. Pues no sirve una opinión que yo introspectivamente me armo en mi cabeza o yo pienso, pero no la comparto, porque eso no lo hace público.
si no lo hago público, no se va a poder conocer mi punto de vista. Entonces, ahí tenemos dos de los factores importantes, la discusión y lo público. Sí. Y otro de los factores es el direccionamiento. Es decir, ¿hacia dónde está dirigido mi opinión pública? ¿Hacia lo social, generalmente, o el poder? ¿Sí? Esos son los tres condimentos importantes de la opinión pública. Y ahora vamos al ejemplo. Bueno, tenemos, no sé, cientos de miles de casos, de ejemplos, porque lo vemos todos los días. Los medios de comunicación se nutren de opinión pública, arman su agenda pensando en la opinión pública. Entonces, las mismas redes sociales, cuando nosotros entramos a mirar, también están opinando todo el tiempo, o sobre tal presidente, porque no me gustó lo que hizo este, o sobre tal candidato, o sobre tal cosa, todo lo que está apuntando, que es a lo que nos vamos a referir nosotros en el marketing político, todo lo que está apuntando hacia un posible candidato, hacia un político en particular, hacia un diputado, hacia cualquier cargo, bueno, eso que se está hablando en ese momento va a generar, y seguramente es, una opinión pública. Bueno, una de las cosas que surge mucho en todas las charlas, y cuando hablamos de política, de marketing político, la gente está como muy... Mira, de hecho, hoy venimos de un encuentro especial que tiene que ver con el ego y terminamos hablando de campaña. Entonces, Sí. la gente quiere hablar de la campaña, entonces, bueno, una de las cosas es, ¿qué pasa con, digamos, suponete que yo soy presidente y la gente opina que yo gobierno mal? ¿Bien? Eso es una cosa. ¿Y qué pasa cuando vos, no sé, como opositor, pones a alguien a que diga que yo solo gobierno para los más pobres? Eso no era algo que se estaba diciendo, es algo que se empieza a decir a partir... Bien, eso, ¿cómo Que se es? genera a partir de que lo dice alguien. Bien, entonces, ¿cómo es esto? ¿Es opinión pública? ¿No lo era y ahora lo es? ¿Cómo se llama? Bueno, acá hay una utilización de recursos, se suele hacer mucho. Yo soy de los que, estudiando así un poco lo que es opinión pública y viendo el caso Argentina, creo que quien ha crecido mucho en imagen, que es el Partido Libertario, digamos, o Javier Milei y demás, se nutrió mucho de los influencers, por ejemplo. Que hay ciertos influencers que inclusive están identificados con Sí, el partido político. sí, Y sí, sí. ellos generando, Sí, diciendo cosas, generando contenido, en este caso videos, qué sé yo, un montón de cosas que fueron haciendo, fueron convenciendo, convirtiendo a la gente en una idea de, che, está bueno esto. Lo mismo pasa cuando sale un referente a hablar. Porque por más que sea una persona que parece que no, hay gente que lo sigue, hay gente que lo escucha o tiene autoridad para poder decir ciertas cosas y te entra una cosa ahí como, che, ¿será? Y ahí empiezan los programas, por ejemplo, de análisis político a charlar del tema. Y eso automáticamente se ve expresado en redes, bueno, en diferentes, en el kiosco de la esquina cuando te vas a comprar, porque, che, ¿viste lo que dijo fulano? ¿No es cierto? Sí. Que el presidente no tiene poder, la que más poder tiene es la vicepresidente. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, y ahí se genera, y se va generando. El hecho que estén hablando en el kiosco de la esquina es porque la opinión pública está generando un montonazo. Bueno, mira esto, yo escuchaba el otro día, vamos a contarle a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, porque digamos, ellos por ahí no conocen a algunos de los candidatos que nombramos, pero básicamente en Argentina tenemos un oficialismo, cuando hacen análisis de intención de voto, de popularidad, de qué sé yo, bueno, hicieron un análisis de imagen, ¿bien? A través de una encuesta. La encuesta dice que hay 3 candidatos del oficialismo que no están pegados a la línea de gobierno, como por ejemplo Randazzo.
que tiene una imagen positiva mejor de la que tienen todos los del partido gobernante. Sin embargo, lo que planteaban era, si bien yo tengo imagen positiva sobre este candidato en un tanto por ciento, no es ese mismo por ciento que se refleja en la urna. Es decir, después no hacen grandes elecciones. Entonces, digamos, me manejo con qué, digamos, qué es opinión pública, qué es encuesta, lo que decías vos. Entonces la encuesta me marca que yo tengo un candidato que, suponete, tiene 30 y pico, 40 puntos de valoración positiva, pero después no me marca el 40 y pico en la urna. Pasa con Facundo Manes, por ejemplo, en También. Argentina. Sí, pasa con unos cuantos. Bueno, es que también depende la estructura política, digamos. Eh, Hay un montón de factores que inciden. No es solamente la tiranía de las encuestas, porque las encuestas me dicen esto y se traduce en automáticamente no. Hay una cantidad de factores que inciden en que una encuesta sea o no reflejada después en las urnas, digamos. Qué sé yo, dentro de la opinión pública eso tiene un nombre dentro de todas las teorías de la construcción de la agenda, que se llama la ley de las mínimas consecuencias, A que ver. surge, que surge justamente desde el estudio de campañas electorales. Y surge por el interés de un presidente estadounidense, Roosevelt, Ujú. que le interesó las campañas electorales y él le empezó a importar esto. Y ahí se dan cuenta, por muchísimos estudios que se hicieron, que hay variables que determinan y limitan los efectos que puedan tener la opinión pública sobre la gente. ¿Cuáles son esas variables que limitan que alguien actúe yendo a votar a alguien o no votando a alguien? A Bueno, ver. las historias personales de cada uno, por ejemplo, ahí entra, digamos, no sé, cuestiones que tienen que ver con la creencia, qué sé yo. Tal candidato dijo, bueno, en realidad Dios no existe, supongamos, ¿no? Entonces, ¿cómo si alguien me dice Dios no existe, pero yo pertenezco a X partido político y además a X religión, entro ahí Un conflicto. en un conflicto? Entonces digo, no, ¿qué pesa más? ¿Qué sé yo? Me parece que no va a ser mi candidato. ¿Pero por qué? Por una cuestión de creencia mía, de creencia religiosa, Ujú. ni siquiera por otras cosas. Bueno, ahí se ve limitado, digamos, el efecto que pueda tener cualquier tipo de campaña, pero por una cuestión personal mía. Después hay de competencias de fuente, y acá surge esto que dijiste vos hace un ratito. ¿Cuáles son las competencias de fuente? Bueno, me lo está diciendo este canal, o lo escuché en tal medio de comunicación, lo escuché también a fulano que siempre habla y que le recreo lo que me dice, pero resulta que alguien muy conocido mío lo conoce también a este candidato que quiere ser, no sé, concejal, y me dice que una vez hizo una transferencia a un auto y lo terminó cagando, ¿viste? Lo terminó estafando. Entonces yo le creo, porque ¿sabe qué? Este es mi amigo. Claro. ¿Para qué me va a mentir con algo así? Y si le estafó con la venta de un auto, ¿qué puede llegar a ser si llega a ser, no sé, concejal o a manejar los fondos públicos? Entonces hay una competencia de fuente. ¿A quién le terminás creyendo? Seguramente por cercanía, a quien lo ves todos los días, a quien más confías. Pero hay una competencia de fuente. Lo que te dice un medio, lo que te dice otro medio, lo que te dice C5N, lo que te dice Clarín, lo que te dice, ¿me entendés? Hay cuestiones de credibilidad que viene atrás por esta competencia de fuentes. Y después hay otras variables que tienen que ver con las cuestiones cognitivas. Acá sí tiene que ver la formación de cada persona, es decir, quién sabe leer y escribir, cómo deconstruye, digamos, un mensaje, eh, qué es lo que pretende escuchar, qué es lo que no. Es decir, los discursos generalmente de los políticos van dirigidos a la educación, a la cuestión social,
qué sé yo, a los planes sociales. Hay gente que está esperando escuchar algo sobre planes sociales. ¿Se cortan? ¿No se cortan? Eso Claro. es lo que quieren saber. En cambio, otra gente no, otra gente dice, está esperando a ver cuánto más se va a invertir en educación, qué es lo que se van a hacer, no sé, en materia de salud, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para no dar opinión? ¿Cómo hacemos con la técnica? Si nosotros llegamos, y como decíamos, yo no puedo decirle a mí me parece esto, porque por más que tenga razón, digamos, yo necesito apoyar mi trabajo en algo duro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos a analizar en un terreno desconocido en el que no sabemos nada qué es opinión pública y dónde está, qué dicen? Y por redes tampoco, porque uno puede palparlo, digamos. Bueno, yo te Es diría, decir, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de averiguar juntos qué sucede ahora dijimos, no sé, por la última pregunta del lago dijimos Bolivia, dale. Entonces, ¿cómo hago yo para no dar mi opinión? Y bajar o sea, un estudio, digamos, vamos a estudiar opinión pública en Bolivia. ¿Cómo hacemos? bien, bueno, en principio hay que analizarlo primero teniendo en cuenta el contexto de gobierno de facto, dijiste, o algo por el estilo. Los medios van a estar influenciados por eso. Ujú. Así que ahí va a estar complicada la cosa, porque no vamos a saber bien por dónde está pasando la, la cuestión. Pero yo creo que las redes, si no se ven vulneradas, digo, si no se ven cortadas y demás, en las redes uno puede ser palpable, pero tiene que buscar Bien. esos referentes o esas, sí, referentes, influencers, por ejemplo, entre otras cosas, que nos van a nosotros a determinar en qué está la cuestión. ¿Por qué? Porque si tanta gente le sigue es porque seguramente tienen muchas cosas en común con esa persona. O piensan igual que ellos, o sienten lo mismo, o les pasó algo parecido, se sienten identificados. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a los referentes, a los influencers, en este caso de redes, siempre y cuando no podamos, o mejor si lo podemos hacer a través de los medios, pero los medios no van a poder hablar mucho, digamos, Entendiendo los medios como los más medias. más medios. Bien. Entonces vamos a tener televisión, radio, periódico, Y sí, van a estar un poco, digamos, presionados por la misma situación de que uno no puede salir a decir tal o cual cosa de su opinión o dar su opinión. Pero uno va a tener que... El problema es que generalmente este tipo de gobiernos autoritarios actúa también sobre las redes sociales. De hecho, en Argentina se anunció hace poquito nada más algo como un gran acuerdo sobre el buen uso de las redes sociales y a todo el mundo le hizo ruido, digamos. Es algo complicado. bien, vos intuís ahí algún tipo de censura. Habría que ver, ¿viste? Por ahí, bueno, eso ya sería, hay que intentar o hay que tratar de estudiar eso desde la objetividad. Sí, me parece un poco de censura, pero eso es algo muy subjetivo, digamos. Está bien, Hay es que algo ver a que qué se pensarlo refieren, hay que bien. ver a qué se refieren, ver el proyecto, tratar de identificar esos puntos de censura si es que son así. La cuestión es la siguiente, suponete, viene y me dice, no sé, viene Bill de Bolivia, me dice, Javier, quiero, no sé, o no sé, alguno de los chicos de Perú, me dice, Javier, yo necesito saber si mi candidato tiene que apoyar o no, suponete, ¿no? No sé, si tiene que apoyar o no la eutanasia, suponete, ¿no? Que pasó en España hace un poco. ¿Bien? Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo le doy mi opinión? ¿Cómo yo le doy mi consultoría? ¿En qué me baso para decirle si tiene que estar a favor o no de un tema tan delicado como sería la eutanasia? Y bueno, ahí hay que hacer un estudio psicológico, comunitario o social, Ujú. donde uno se va a tener que meter en cuestiones culturales, te diría, de donde se va a aplicar o no este tipo de leyes. Es decir, pasó en Argentina con el aborto,
Ujú. Y yo creo que si se hace una opinión pública, o no, un plebiscito, te diría, un plebiscito, por ejemplo, en Argentina sobre el aborto, no sé, ¿eh? No sé cómo sería el voto, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿O qué hay? No qué hay detrás, pero ¿cómo fue la lucha para llegar a la ley del aborto? Hubo gente movilizándose, hubo grandes masas atrás. Entonces, hay que movilizar para generar. Y eso significa dinero, que es todo esto que nosotros, que vos siempre decís, no se puede hacer política sin dinero. Bueno, acá aparecería el dinero, ¿entendés? Todo se genera con eso. Porque vos Sí, como, cuando haces más ruido, más circo, por decir, por darlo sí, sí. un nombre, es cuando más vas a llevar al terreno de lo público lo que estás queriendo instaurar. Bien, vamos a suponer que yo quiero instaurar que Danilo Fernández, mi competidor en esta carrera política, es mala persona. Y yo lo encuentro, suponete, no sé, maltratando a su animal doméstico. ¿No? Digo eso. Como lo que decía Bill, miente, miente que algo quedará. ¿Tengo evidencia? ¿No tengo evidencia? No lo sé. Yo tiro, como decían el otro día, fake news. Danilo le pegó a su perro, lo dejó internado con un palo. Lo vio un vecino, me pasaron este dato. Y bueno, en primer lugar, para limpiar una imagen que no se sabe si es real o no, o si está inventado o no. Sí, bueno, ahora, ¿cómo hago yo para zafar de esto que le pego o no a mi perro? A mi perro, a lo que sea, al animal que sea, doméstico, en casa, que te lo dijo un vecino. Bueno, Sí. en principio decir, contarle a la gente, sacar fotos con mi perro abrazado, cuánto lo amo, el amor por los animales, qué sé yo, decir, planificar un proyecto a favor de los animales, no sé, alguna ley, algo. Eh, Además de eso, aclarar, por supuesto, que no existe tal denuncia, que pueden recurrir a cualquier no sé, comisaría a averiguar si esto sucedió o no. Es decir, que me vengan con fuentes fehacientes, no que me dijo el vecino. ¿Qué es eso? Eso es chismerío, de pasillo, conventillo, ¿no? Bueno, me parece que sería una gran estrategia como para tratar de zafar de esta fake news, qué sé yo. Bien. Bueno, vamos a tratar de dar una vuelta, un cierre. Entonces decíamos que opinión pública es todo aquello que la gente dice de manera pública, ya sea en más media o en redes sociales. Decíamos que también puede venir desde arriba y que nosotros la incorporemos. A ver cómo estoy, a ver, puntúeme, maestro, y dígame qué me falta. No, está bien, está bien. De hecho, bueno, para cerrar este tema en particular, quiero decirte que la definición que estamos usando es de Monzón a Rivas, porque lo que hizo este señor fue recopilar todo lo que existía hasta ese momento como opinión pública, y era esto que yo te decía, John Locke, de Rousseau, de Hume y demás, y él fue el que recopiló estos tres elementos importantes de la opinión pública: la discusión, lo público y el direccionamiento. Si Bien. tenemos estos tres elementos, tenemos opinión pública. Bien. Bien, y entonces nosotros las podemos usar tanto a favor nuestro para instalar temas que queremos, o lo podemos usar de manera defensiva para desarmar un ataque que nos hagan. Totalmente, no, la opinión pública entra en juego siempre. Y no es algo que me voy, compro en el kiosco, ¿me das un kilo de opinión pública? No, ojalá fuera tan fácil. No, se genera desde muchísimas formas, usando referentes de opinión, personas, influencers o con autoridad, digamos, que puede ser desde un periodista que tenga autoridad porque le creemos, porque le pega, porque parece objetivo o por lo que sea, hasta un político, un ex presidente, un ex intendente, un ex lo que sea. Un buen vecino también puede generar una gran opinión pública,
un director de cualquier empresa prestigiosa genera también opinión pública, entonces son referentes de algo. Y esa gente, apoyada en un discurso a favor nuestro, ¿sabe qué? Es un gol de media cancha. Y nosotros en la empresa lo vimos como el Bitcoin subía y bajaba de acuerdo a cómo se despertaba Elon Musk. Por ejemplo, sí. Por Todo lo ejemplo. que Bueno, eso tuiteaba ese en términos hombre, de negocios digitales, sí, tal cual. si ese hombre aceptó Bitcoin para poder comprar un Tesla, entonces levantó, cuando dijo basta, bajó. Entonces, digamos, esto es un poco lo que vos planteabas, es un Impresionante. generador de opinión pública y termina teniendo un efecto real en el mercado. Totalmente es así. Antes estaba muy sujeto a los medios de comunicación de masas, hoy ya no, porque bueno, las redes y diferentes herramientas digitales nos permiten a cualquiera de nosotros generar algo así importante. Inclusive que generemos un contenido que al mismo tiempo después va a ser parte de la agenda de los medios. Claro. Porque si es bueno, surge sí o sí. Bueno, queridos compañeros, hablamos con Danilo Fernández, como dijimos, es comunicador, profesor tanto de ciencia política como historia, además es responsable de la Cátedra de Opinión Pública en un prestigiosísimo instituto de Argentina, así que yo te agradezco muchísimo, Danilo, que hayas tenido la generosidad de esto hablábamos y de esto se trata. La manera nuestra de pensar y los valores de Emprepedia, que es regalar el conocimiento. Esto lo estás haciendo absolutamente gratis para beneficiar a todos los que nos escuchen, y esto va a quedar también on demand para todas las personas que vengan luego, así que yo te agradezco de todo corazón por vibrar los mismos valores. Muchas gracias, Javier, para mí es un gustazo, te lo vuelvo a repetir, es algo que lo hago diariamente en mis clases, así que no me cuesta nada y bueno, es un placer para mí siempre compartir un poco de conocimiento de lo que uno estudia, de lo que uno sabe. Sabe poquito, pero se aprende siempre más, así que estamos predispuestos a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo encuentro especial. Chao, hasta luego.